¿Cómo es que no habéis firmado el acuerdo? Beatriz se dio cuenta en último momento que las exigencias del contrato son imposibles para Boulevard. Tengo que conseguir que firme el contrato antes de mañana. ¿Y cómo vas a hacerlo? No dejándole tiempo para pensar. Tengo que ir a la recepción esta tarde y no sé qué ponerme. Lo primero, quema toda tu ropa. Pero a ver, ¿te has probado ya el de mi prima? Es el que llevo puesto ahora. Oye, nena. Pero si te queda como un guante. Pobre muchacha cuando llega a la oficina. Ay, que se pone nerviosita, perdida. Que los tiburones se la zampan con papitas fritas. Y es que es ella tan inocente y tan enterita. Ay, pobre niña que has caído del cielo y desde el limbo caes y bajas a este mundo de lagartas. Ya no se puede ir por el mundo derrochando el amor. En esta vida hay que saber capear. A ti te falta veneno y te sobra corazón. Si vas a llegar a Santana más. Despierta niña y baja ya de la barra. En esta vida hay que saber torear. A ti te falta veneno y te sobra corazón. Que el plumero se te ve cantina. Dios mío. ¿Esa es Bea? No es por nada, pero la hemos dejado hecha un bombón. A mí, lo que me encantaría es ver la cara de esos snobs cuando aparezca Bea Niquelá en el fiestorro. Te lo digo, vamos. Buena broma. Yo voy a decir una cosa, la verdad, que mi Pamela le daba un aire aristocrático que lo quisiera para ella la reina de Inglaterra. Tu Pamela, vale. Pero yo el vestido de mi prima Preta Porter, Muy que es que me lo bonito. puse yo una noche vieja así abierto, como customizado, porque no es mi estilo. Me lo puse así como un vestido y repegado, tal. Y ligué lo que yo ligué esa noche. Bueno, perdonad, porque lo mejor, los collares y el chal, que era estupendo. Sí. Estupendo, vamos. Le daba clase, distinción, elegancia. Es que Ella es bella por dentro y ahora, gracias a nosotras, bella por fuera. Y no os olvidéis de una cosa. Hemos conseguido que una de las nuestras vaya a la fiesta de los pijos. Beatriz. Bienvenida. Está usted muy... vestida. Ya, lo siento, don Álvaro. Es que parece ser que no he sabido elegir la ropa más apropiada. Ha llegado el momento. Voy a por Márquez. Lo mejor será que vaya solo. Y ya sabe, si necesito algo... No se preocupe, estaré pendiente por si me necesita. Solo recuerde que firmar beneficios un punto por encima del TIR es la ruina para Boulevard. La contraoferta tendrá que estar necesariamente muy por debajo. Beatriz, ¿todo va a salir bien? ¿Seguro? Venga, tómese algo mientras consigo sentar a Márquez. No, gracias, no bebo. Como quieras, pero esté localizable. No se aleje demasiado. Descuide, estaré atenta todo el tiempo. Aunque estoy segura, don Álvaro, de que sabrá negociar perfectamente. Y si no, la busco. Que seguro que con ese sombrero la encuentro enseguida. Perdón. Que ha sido una broma, mujer. Calle, ¿Qué? en la de Fesio, que viene hacia nosotras. ¿Qué hacemos? No lo sé, pero aquí hay gente muy importante y no me puedo permitir tenerla a menos de 10 metros. Ya. ¿Llama a seguridad y que la evacúen? No sé, tú verás. Uy, que me tengo que ir a hacer una llamada. fíjate. Calle. ¿Qué tal? Hola. Señora, ¿qué tal? Que está un poquito despistada, ¿no? Le digo que el guateque de Ninserso creo que será dentro de unos días. Ay, qué pena con la arregladita que viene usted hoy. Pero bueno, ese vestido genial para bailar el boogie boogie. No tiene gracia, Bárbara. Bea, pero eres tú. ¡Qué sorpresa! ¿De qué vas vestida? ¿De muñequita de época? Si llevo esta facha es porque tú me dijiste que se exigía etiqueta. Yo te dije eso. Madre mía.
De todas maneras, te lo digo que te sirva de consuelo, que aunque esto fuera una fiesta de etiqueta, tú seguirías siendo el hazme reír. Bárbara, sé que lo has hecho a propósito. Lo que no entiendo es qué ganas con todo esto. No me entra en la cabeza. Mira, la culpa es tuya por haberme hecho caso. Criatura, es que tú no sabes que en una fiesta de por la tarde no se va vestido así de etiqueta. Madre mía, ¿en qué mundo vives? Es que no lees el Lola. Que Lola es tu libro de cabecera. Vea, circula. Circula. ¿No ves que a tu lado no se me acercan ni los camareros? Adiós, goodbye, arrivederci, auf Wiedersehen. Mira, no te lo digo en chino, cantones, porque nunca lo entenderías. Sí que se aprende mucho en el Lola, sí. Aire. Que me toca a mí. Bueno. ¡Oso! O sea, eres imbécil. ¡Richard! La fiesta ha empezado ya. ¿No vas? Bonita, hay dos clases de personas. Las que llegan a una fiesta en cuanto empieza y las que llegan a una fiesta cuando les da la gana. ¿En qué grupo crees que estoy yo? En el 2. Correcto. ¿Y ahora? Me voy. Pues nada, pásatelo bien. Que nosotros nos quedamos aquí guardando el chiringuito. Oye, y te toma un canapé a nuestra salud. Mira, Elenita, déjate de rintintín. Que estos araos de empresa me ponen negro. Ni canapé ni pepinillos en vinagre. Prefiero 1000 veces quedarme en casa hincándome un bocata de sardina. Fíjate qué cosa, Ricardito. Comiendo conservas como todos los mortales. Pues sí, fíjate, me pongo una ópera, me abro una lata de calamares en salsa americana y que se pare el mundo. ¿Te ha quedado claro? Cristalino como el agua. Ya está. Ya está. Ah, una cosita más, ya que estáis tan receptivos. Queda terminantemente prohibido entrar en mi plato. Ahí dentro hay un traje de novia de Jean-Pierre. Es mi regalo de boda para Cayetana. Y como yo me... Benito, ¿qué hace ahí, hijo? Que pareces un mirkiki. Es que intento evitar que me encasquete su marrón, Richard. Es que te estoy viendo venir. Mira qué cosa más chica. Para comérselo. Venga, anda, ven para acá. De para allá. ¿Sabes qué? Que tienes razón. Se acabaron los abusos. Y se acabaron los marrones. A partir de ahora vas a tener una existencia digna. ¿En serio? No. Era una broma. De hecho, te voy a dejar a ti de encargado. Ese vestido vale más que tu vida. Y como yo me entere que alguien ha estado humeando, te juro que vas a conocer todas las tonalidades de ese color marrón que tanto te gusta. ¿Pero por qué siempre yo, Richard? ¿Por qué siempre este atropello? ¿Qué he hecho yo mal? Porque eres un pringaillo vocacional y has nacido para obedecer a tu jefe. Por eso careces de voluntad. ¿Te ha quedado claro? Perfectamente. Adiós. Que no tengo voluntad, dice. Ya veréis yo el día que me canse. Van a temblar los cimientos de Bolívar 21. Ojo, 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 porque Benito tiene nombre. Benito, cuidado con Benito, ¿eh? Calla ya, Benito. Venga, eso es trampa. Me callo, me voy a trabajar si eso, ¿no? Qué mono es. Anda, ponte. Bueno, esto no ha contado, ¿eh? No lo ha contado. Oso. ¿Qué? ¿Qué has hecho con la fea? No te preocupes, que esa ratita no vuelve a aparecer por aquí. Eso espero, ¿eh? Sí. Señoritas, ¿son ustedes la viva imagen de la soledad? Permítanme enmendarlo. ¿Eso es un insulto? No, Bárbara, es un piropo. Y por cierto, muy bonito. Será un placer. Albert, tú y tu corazón latino. ¿Cómo es posible que seáis tan ardientes viniendo de unos países tan fríos? Bueno, me imagino que tiene que ser difícil, ¿no? Siempre rodeados de nieve. Bueno, con nuestro calor la derretimos. Etana, estás sencillamente deslumbrante. Me volveré loco como no me hagas un hueco en tu carne de baile. Lo siento, pero tengo todos los bailes ocupados. De todas maneras, te ayudaré encantada a buscar un bailarín conmigo. Bueno, si con eso consigo que me hagas visitas, será todo un logro. Además, que hay más bonito que volverse loco por una mujer bella e inteligente. Pero bueno, me tengo que ir a hacer negocios. Pero cuando vuelva, no acepto una como respuesta. No lo entiendo. No, yo la verdad es que tampoco estoy... De verdad que no lo entiendo. ¿Dónde se consiguen esos carnets de baile? A ver, yo quiero uno. Porque a ver si después de haber organizado todo este tinglado voy a ser la única que no tiene calle. Bárbara, que no existen. ¿Quieres decir que alguien nos está falsificando?
¿En mi fiesta? Chica, de verdad, a veces eres más cateta que la fea. Lo único que te digo es que es una broma, que Márquez se lo ha inventado todo. Calle, yo creo que le gustas, ¿eh? No entiendo por qué dices eso. Porque le he puesto todas mis caritas. Esta de... Y la de... Y no he conseguido nada. Así que eso solo puede significar que le gustas tú. Bárbara, no digas tonterías, ¿quieres? Adiós, Chusa. Un momento, Gutiérrez. Perdona. Si llama alguien preguntando por ti, ¿a qué hora le digo que vuelves? A las 9 de la mañana. ¿Cómo? Es que son las 6:30 de la tarde. A ver si ahora el jefe de personal va a tener que darle explicaciones a la recepcionista. Hasta ahí podíamos llegar, ¿no? O sea, que eso quiere decir que cualquiera de la plantilla se puede ir hoy antes de tiempo, ¿no? Aquí no hay nada que hacer esta tarde, Gutiérrez. A ver, Chusita. Cuando tú seas jefa de algo, podrás disfrutar de ciertos privilegios, como por ejemplo un horario más flexible. ¿Cómo lo ves? Uy, lo veo maravillosamente claro. O sea, que si yo me lo propongo, puedo ascender y ascender y ascender como una palomita, vamos. Chusa, no me busques las cosquillas, que nos conocemos. Mira, es que no me quiero ni imaginar lo que tiene que hacer una mujer en esta empresa para ascender, ¿sabes? Y menos yo, que soy madre soltera. Vamos, que tengo menos por venir que la de la limpieza, ¿no? Mira, tus quejas van más allá de las competencias de mi departamento. Te sugiero que hables con dirección. ¿Y eso va a servir de algo? De nada. Pero es que estoy frito por irme. Adiós, Chusa. Chicas, 112 inmediatamente. Gutiérrez ha estado a punto de perder la cabeza. No, es que casi se la arranco yo, ¿vale? Aquí os espero. Creo que ha llegado el momento de apretarle las tuercas al muchachito. Se lo está pensando mucho y sería muy triste tener que volver a casa sin nuestra presa después de tanto esfuerzo. ¿Quieres que entre en la negociación? No creo que haga falta ponerle tan nervioso. Además, Álvaro ya ha picado el anzuelo. Podrá moverse, luchar, hacer lo que quiera, pero no se me va a escapar. Salud. Salud. ¿Por qué se brinda? Mira, estábamos precisamente hablando de ti, de tu hospitalidad. Seréis siempre bienvenidos. Estáis en vuestra casa. Lo sabemos. Pero ¿sabes qué pasa? Mañana vuelvo a México. Y me gustaría que nos pusiéramos a hablar de negocios. Me sería muy grato llegar a casa con el acuerdo firmado y empezando las negociaciones y todo el arranque de todo el proceso. ¿No crees? Me voy. Tengo que hacer cosas de chicas. ¿Qué pasa? ¿Te quieres ir con ella o qué? Solo quiero asegurarme de que las condiciones del contrato favorecen los intereses de Boulevard 21. Estamos yendo muy rápido, Márquez. Y a mí me gusta mirar las cosas con perspectiva. Me parece muy bien, joven amigo. Pero sabes, los negocios no se hacen con la cabeza. Se hacen con las tripas. Y sobre todo con lo que hay un poquito más abajo de las tripas. Así que esta es la jugada. Ahora o nunca. Bea, ¿te puedo preguntar por qué te has vestido así? Sí, puede preguntármelo. Pero le agradecería a don Gonzalo que me dejara sola. Bastante fea está ya la cosa como para que usted también venga a pitorrearse. No, de verdad, que esa no es mi intención, te lo prometo. Solo que si me permites un consejo, y de fiestas, entiendo un poco, creo que vas demasiado arreglada. Tampoco hace falta saber mucho de fiestas para darse cuenta de eso. Hasta si emperatriz habría dado menos la nota. A ver, ¿me dejas mirar a ver si podemos improvisar algo? Bueno, yo creo que el problema más grave es este. Es que tengo la cabeza llena de horquillas. No importa. Pero es que nada puede ser peor que este pamelón horrible. Hazme caso. ¿Ves? Esto ya es otra cosa.
sí que es un claro ejemplo de cómo una mujer sabe resaltar sus encantos. Es que para resaltarlos primero hay que tenerlos. A ella le es suficiente con no estropearse mucho. Es guapísima. Sí. Es un cañón. El gran cañón del Colorado. Es que no, o sea, es que el capullo tiene un morro que no veas. Con los jefes, un pelota, y con nosotros, un negrero. Que mira qué hora es, Marga, ya se ha ido el tío Cara. Joder. Pues es verdad. Él con su familia y nosotros aquí echando de menos a nuestros seres queridos. Tenemos que hacer algo, chicas, tenemos que hacerlo ya. Porque un jefe de personal, Marga, y tú lo sabes, lo que tiene que hacer es incentivar a la plantilla, no amargarle la vida. Bueno, ni te molestes en hacerle entender nada, ¿eh? ¿Entonces qué? ¿Nos amotinamos? Bueno, Chusa, tampoco te pases, nena. A ver, yo conozco a Gutiérrez y es verdad, tiene un don especial para sacarte de tus casillas, lo primero. Pero me parece un poco exagerado, ¿no? Además, con lo divertido que es lo de criticar a los jefes, ¿no? Y descarga mucho. Sí. Es mucho mejor para quitarse frustraciones que comerse una bolsa de patatas fritas. Venga, chicas, os voy a preparar unos canapés que ya veréis qué gustito para el body. A ver si van a ser solo los jefes los que saben montar fiestas. Marga, ¿qué? Te quiero. Teléfono. Boulevard 21, dígame. Sí, ahora subo. Chao. Oye, digo, aparte de ensaladilla rusa, ¿qué más vas a hacer? Salmón ahumado. ¿Salmón ahumado? Es tu sueño. Lo veo en tus ojos. Y se está haciendo realidad. Es como ese tren, esos que pasan solo una vez en la vida. ¿Entiendes, no? Es posible. Pero yo viajo en primera. Y no me gusta el vagón de fondo. Y mucho menos ir corriendo detrás de tu tren. Ahogado y sin aire. Fíjate que no acabo de entender muy bien el lenguaje empresarial español. ¿Entiendes esto del TIR? ¿Cuotas internas de rentabilidad? ¿A que sí? Sí. ¿Y qué? ¿Por qué volvemos todo el rato con el TIR? Te estoy pidiendo un punto por encima del interés bancario. ¿Qué pasa? ¿Que Boulevard 21 no lo puede afrontar con sus beneficios o qué? Sí. ¿Estamos siempre con el agua al cuello? Sí. En esos términos la fusión no me interesa. O viajamos los dos en primera, o cada uno por su lado. Estás siendo un negociador muy correoso. Me gusta. Me gusta eso en un socio. Es lo que me exige un oponente como tú. Bueno, bien. Un punto no. ¿Qué tal medio punto? ¿Podría Boulevard 21 afrontar eso o me he equivocado de socio? Supongo que medio punto es algo más llevadero para Boulevard. Primer asunto solucionado. Segundo asunto, cláusula. ¿Cláusula? ¿Qué cláusula? Es una formalidad. Es para asegurarnos que vamos a hacer lo que nos comprometemos. A ver, ¿cómo dice? Si alguna de las dos partes no cumple con lo establecido, pagará como penalización 10 millones de euros a la otra parte. En la firma del contrato, las dos compañías depositarán en un banco 10 millones de euros por si acaso. Es mucho dinero, Márquez. Pero ¿cómo mucho dinero? Estamos hablando de una fusión que te va a dar la posibilidad de tener el mundo en tus manos. ¿Qué mucho dinero? ¿Qué pasa? ¿Eres de esas personas que tienen miedo a los ceros? Álvaro, espero que no, ¿eh? Mira, además, es que te digo que es una formalidad. Esto no va a pasar. Tanto Boulevard 21 como Tamarindo podemos afrontar esta situación, pero con toda la facilidad del mundo. El que incumpla el contrato pagará 10 millones de euros a la otra parte. Sabía que no te deshincharías. Sabes, hay un dicho en mi tierra que dice: solo un jaguar huele a otro jaguar. ¿Cuándo firmamos y dónde? Espérame aquí. Vuelvo enseguida. ¿Pero tú qué haces aquí? Estaba ansioso por verte. ¿Hueles a tigre? Pero porque llevo todo el día montando la fiesta esa. Pero bueno, yo también soy un tigre, lo sabes. Sí. Y te gusta. Hombre. Oye, ¿qué estás tramando? Porque aquí se nos puede caer el pelo, lo sabes. ¿Cómo has entrado? ¿No te he visto? Bueno, vale, ya de tantas preguntas. Que te falta ponerme un flexo en la cara. Entra por el garaje. Y por los jefes no te preocupes, que deben de estar finos a champán y marisco. Ven. Ponte ahí. ¿Te ha dado una insolación ahí en el campo o qué ha pasado? No, que tenía muchas ganas de verte como secretaria y ya no podía aguantar más. Ah, mira. Sé que va a ser dentro de poco, porque puedes conseguir todo lo que te propongas. Quería verlo ya. ¿Sabes lo que pasa? Que yo preferiría ser la leona de la manada, ¿sabes? Estar ahí en la cabeza.
Siéntese ahí, secretario. ¿Quiere algo más la jefa? Pues es que tengo aquí, no sé qué me pasa, desde hace un rato ya, que tengo aquí como un calorcito y un picor raro. Sí, no sé qué me pasa, a ver si... Uy, sí, si usted, lo he visto. Si usted lo ve. Perdone, jefa. Nada. Libremente, vamos. ¡Chica! Perdón, porque creo que he interrumpido algo. Pensé que estaba sola, que están todos los jefes, pero vamos. Perdón. Que esto no es lo que parece, Sonso, de verdad. Hombre, ¿cómo que no? Además, cariño, yo no soy tu madre, ¿eh? Vamos, que no tengo edad. No, pero que lo único que estábamos haciendo era ver qué se sentía cuando te sentabas en la silla del director general. Sí. Hombre, Jota, lo único, no. Voy a ver yo también, a ver qué se siente. Claro. A ver. Jota, ven. Pero ven. Que no tonta, que es broma. Chispa que tienes, Sonso. ¡Chica! A ver. Ay, pues está bien, ¿eh? Fíjate que este sillón te abraza con más cariño que la mayoría de los hombres, ¿eh? Y esto sí que es un ascenso estupendo. De chacha a jefa, pero así, en un segundo. ¿Qué te parece? Un cuento de hadas, Sonso. Pues sí. Pero ¿sabes, Chusa? A veces los cuentos de hadas se cumplen. Tú créeme, se cumplen. Bueno, me voy. Os dejo. Seguid. Pero, ¿te dejas el plumero? No, cariño. No me lo dejo. Os lo dejo. Todo muy bien, gracias. Todo estupendo, ¿no? Sí, lo único es que tengo que hablar con mi jefe más adelante y... Bueno, si me dejas sola... Luego lo vemos. Vale, gracias. Hola. ¿Estás sola? Hola, sí. ¿Pero por qué quiero? Vaya. Pero ¿quién quiere estar sola pudiendo estar bien acompañada? Pues yo, Gonzalo. Qué aspereza. Así te quitas de encima a los admiradores pesados, ¿no? Sí, pero parece que mi táctica está dejando de funcionar. Te advierto que soy inmune a los rechazos. Solo quiero decirte que eres con diferencia la mujer más hermosa que hay en esta fiesta, que no puedo apartar los ojos de ti. No sé a cuántas quinceañeras has seducido con estos diálogos de telenovela, pero conmigo no van. Yo soy del país de la telenovela, estoy inmunizada. ¿Dónde está el espantapájaros? Quiero que le vea a Richard. Necesita un poco de risoterapia. Y ahora mucho más. Supongo que te referirás a Bea. No sé, la he dejado por ahí, no se habrá movido, pero dejadla en paz. Siempre se meten con esa pobre chica, como si le tuvieran miedo. ¿Miedo? Sí, precisamente la estamos buscando para reírnos de ella en su cara. Mira la mexicana. ¿Y a ti quién te ha dado vela en este entierro? Déjame, Richie, que me he documentado. Cariño, en tu país matáis a las foquitas y dejáis a los esquimales sin comida. No me des a mí clases de cinismo. Civismo, Bárbara, civismo. Por no corregirte lo demás. Bueno, ¿qué más da? El caso es que hay que poner los puntos sobre las íes. Lo siento, pero no pienso rebajarme para discutir con alguien que no es capaz de subir a mi nivel. Con permiso. Qué grosera. ¿Ves lo que has hecho? Tú sí que eres un espantapájaros. Una espantapajarraca, en todo caso. Gonza, esa mujer no te conviene. Deberías alegrarte de que se haya alargado y que pase tanto de ti. Ay, hablando de pesar, te he estado observando con Márquez, viendo cómo le ponías esas caritas, incluyendo la de... y la de... y ni puñetero caso. Creo que estás perdiendo un poco de punch, Bárbara. No, lo que pasa es que como es mexicano, necesita focalizarse. ¿Lo de focalizarse es por lo de las foquitas? Pues bien que se focaliza en otras. Mira, Gonzalo, Bueno, ya está. ¿Eh? Está claro que ninguno de los dos vaya a comer nada a la fiesta. Así que ya que estáis tan amargados como yo, ¿por qué no disfrutamos juntos? No sé. Dios, Marga, estos canapés están de morirse. Venga, venga, que no quede ni una migaja. Para una vez que estáis comiendo mejor que los jefes... ¿Sabéis lo que me pasa, nenes? Que yo estoy muy a gustico aquí. La comida está mucho mejor. Pero a mí lo que realmente me gustaría hacer es asomar la nariz en la fiesta, enterarme de lo que está pasando. Quiero ver el sarao. Mira, por favor, para un día que estamos sin jefes, ¿quieres ir ahí tú a meter la cabeza? Es que tiene bemoles, ¿eh? Que tenemos de infiltrada a Bea, luego viene y nos lo cuenta todo. De todas maneras, la gente como nosotros no puede pasar desapercibido por esos sitios. A mí, ¿sabes lo que me gustaría de verdad?
que me invitasen a la boda de Cayetano. ¿Sabes recordar? Yo creo que aún Sara, si no nos invitan, jamás. Como no sea para poner el catering. Bueno, pero podemos ser los primeros en ver Lo más importante de la boda. El secreto mejor guardado. Lo que ni siquiera el novio puede ver. No, ni hablar. Yo soy responsable y no voy a permitir que nadie entre en el plato. ¿Queda claro? No lo repito 2 veces. No lo repito. O sea, no lo voy a repetir. O sea, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Cosita. No ir al plato. Parece mentira que no las conozcas. Joder, cachis. Jota, tío. Beatriz, vamos a firmar. He conseguido que Márquez cambie algunas cosas. ¿Ha accedido a rebajar sus demandas de beneficios sobre el TIR? Medio punto. Es una rebaja importante, pero no nos asegura el éxito. Beatriz, todo va a salir bien. Y el éxito nos lo garantiza la fe en el proyecto. ¿De acuerdo? A cambio de la rebaja me ha metido una pequeña cláusula, nada importante. ¿Qué clase de cláusula? Sí, puedo preguntar. Me he comprometido a dejar una cantidad como fianza. Beatriz, tranquila. 10 millones de euros. ¿Y de dónde piensa sacar ese dinero, don Álvaro? Bueno, para algo conseguimos ese famoso crédito del BCA, ¿no? Esa cláusula es un arma de doble filo, don Álvaro. Si las cosas se complican, Boulevard puede quedar endeudada de por vida. No diga eso, ¿eh? No se ceniza. No tiene por qué haber complicaciones. Si me permite, esta es una operación de grandes riesgos y siempre surgen complicaciones, don Álvaro. Vamos a ver. ¿Usted siempre ha confiado en mí? ¿O no? No deje de hacerlo ahora. La necesito. ¿De acuerdo? Me siento con fuerzas para hacer lo que sea. Para comerme el mundo. ¿Entiende? ¿Qué quiere que haga? Quiero que haga 2 copias del contrato. Para allá. Voy a buscar a Cayetana. Beatriz. Que es el momento más importante de mi vida. Y sería mucho pedir una sonrisa de su parte. Gracias. Benito, déjame pasar, pero ya. ¡Ya! A ver, te hace falta una mijita de psicología. A ver, niño, déjanos entrar. ¡Ya! Benito, queremos entrar. Por favor, Benito. Pero por lo menos háblanos, chiquillo, que pareces un soldadito inglés de esos tan sosos, ¿eh? Benito, pareces el segurata de la disco de mi barrio. Mudo y lelo, hijo. Benito, di algo. Que no, Jota, que no. Que si abro la boca descubrirá mi debilidad y lo utilizarán en mi contra. Son malas, muy malas. Chicas, estrategia. Hablado, luego puede negociar. A por ahí. ¡Benito! Sí. ¡Qué emoción, peonautas! Mi jefe a punto de vivir un momento inolvidable y yo a su lado. ¿Qué más da que mi aspecto no sea el idóneo? Alguien tuvo la genial idea de usar la misma tela para hacer mi vestido y los manteles de la fiesta. ¡Ay, Dios mío! Me hago una foto. ¡Qué cuadro! Esto lo cuelgo yo en internet. Seguro que la gente paga por ver el espectáculo. Ten cuidadito, chiqui, que un material de tan mal gusto te puede traer problemas legales. Híjole. Eso sí que es cuidar los detalles. Una secretaria juego con el mantel. Alvarito, cada día te estás superando más a ti mismo. Gracias, Beatriz. Un poco de solidaridad, por Dios. ¿Pero por qué me hacéis esto a mí? Que me la voy a cargar. Benito, como mujeres que somos, tenemos la obligación y la necesidad de ver ese vestido. Claro. Compréndelo, nos movemos solo por nuestros instintos primarios. Y Benito, cariño, que no es nada personal, de verdad. Es negocio. Pero mira que sois fisgonas. Que no, he dicho que no. Habéis ido Richard también como yo. Nada de husmear en el plató fotógrafo. Ya lo sabéis, que no se puede. Eres un cagón. ¡Ole! Hay que tener menos respeto a los superiores y muchísimo menos a uno como Richard, que es una portera fisgona, hombre. Benito, mírame. Mírame, las reglas están para saltárselas, para pasárselas por el arco del triunfo. Y más las de una locaza, que es una locaza, ¿vale? Que me va a matar. ¿A que te va a matar? Sí. Hombre, tienes 2 opciones.
O te matan ellos a lo mejor, o con seguridad te matamos nosotras. Bueno, pasar, pero un rato. Un rato. ¿Has hecho lo que has podido? Sí. Sí, ¿no? ¡Un cromo, vamos, un cromo! Alberto. Ay, gracias. ¿Queréis callaros ya? Que parecéis cotorras. Bastante ridículo estamos haciendo ya, por Dios. ¿El ridículo lo está haciendo ella? Richard, ¿vale? Ya. Calla, que no hubiese venido vestida así. Bárbara. Te hace gracia, Calle. Le hace gracia. Sí. Ay, qué bueno. Mira. Por favor. Beatriz, avisa a Débora, que venga. Por favor, el mejor champán. Tenemos que cerrar un acuerdo histórico. Claro que sí. Felicidades, Cayetana. Hola, ¿qué pasa? Por Dios. ¿Pero qué textura? Bueno, tampoco es para tanto. Ay, pero toca, aprovecha. No, cariño, conozco perfectamente los tejidos de Jean-Pierre. Que es que estuve trabajando en casa de una Jean-Pierre adicta. Pues yo qué quieres que te diga. Mucho Jean-Pierre, mucho diseño y todo lo que tú quieras, pero vamos, como mi vestido de boda, ninguno. ¿No? Que era monísimo. Precioso, pero vamos, hasta decir basta. ¿Sí? Y digo yo, además, que con ese vestido, como yo no engordo, Ya. pues me va a servir para la boda de oro. Pues mira, a mí no me importaría casarme otra vez. Porque si cupieran alguno de esos 3 vestidos que tengo de boda... ¿Cómo que 3? ¿Pero tú no te has casado 4 veces? Mira, niña, si quieren más detalles, pasa a soltar bote a la cafetería. Pero por favor, pero si es que esto es canela fina, ¿pero cuánto decías que costaba? Esto, ojo de buen cubero, pues yo diría que 5 años del sueldo del Benito. Hombre, Elena, ponle 10. Lo que faltaba. Encima cachondeito. Ya está. Hala, se acabó el show. ¿Habéis toqueteado? ¿Habéis sobado? O sea, que ya podéis saliendo del lugar. Venga, hala. Bueno, ahora ya solo falta probárselo. Arriba, espera. Un poquito más arriba si quiero. ¡Qué mona! ¡Ay, qué recuerdos! Mira qué mona está, por favor. Estás estupendísima. Solo lo dejaré cuando te unas a mí en santo matrimonio, amado mío. Bueno, yo quiero. Dejadme a mí, por favor. Por favor. Jimena, ¿juras amar a este becario en la pobreza y en la precariedad más absoluta, sabiendo que no vais a llegar a fin de mes jamás, hasta que la suerte os separe? Sí. Sí quiero. Pues yo os declaro becario y su pibita. Oh, ya está bien, Jimena. Ya se acabó el show. Vea, está hecho. Deje eso y disfrute el momento. Enseguida termino. Don Álvaro, yo quería pedirle disculpas. Bueno, por el vestido, que debe ser que la tela es muy común. Olvídalo. Beatriz. Me gustaría que brindase conmigo. Sin usted no habría sido posible. Muchas gracias. Pero es que no veo. Lo que sí me gustaría es que me diera permiso para irme. Como quiera. Beatriz, váyase tranquila. Ha hecho un trabajo excelente, como siempre. Jamás había trabajado con nadie como usted. Bea, las servilletas son de la misma tela que tu vestido. ¡Oh! Se me está ocurriendo que te lo podrías poner como complemento. Mira, de pañoleta.
qué complemento más cuco nos hemos montado en un momento. Es que dan ganas de comérsela. Parece una pastorcilla del portal de Belén. Hija, qué carácter. Jota, vete ahorrando para el convite que te están echando una indirecta, ¿eh? A mí me gusta el color. Es elegante, a la par que es sencillo. La verdad es que este franchute sabe lo que hace, ¿eh? El traje está fenomenal. Bueno, solo ya por criticar, ¿eh? Yo creo que el escote es un poco demasiado monjil. Hombre, ¿qué Yo me pondría quieres? una cosa un poco más... Hombre, por Dios, es que Cayetana es más plana que las llanuras de Oklahoma. Es que está ahí... ¿Pero qué dice? Si tiene las tetas muy bien puestas. A ver, lo que no le podemos negar es que tiene un cuerpazo. Le pones un saco de papas y le queda mejor que a mí un Versace. Esto es así. Desde chiquitita tenía un metabolismo muy privilegiado. Comía lo que quería y siempre estaba delgada. En cambio, sus hermanos tienen una tendencia a engordar. Sobre todo Sandra. Sí, y Cayetana, esa melena ondulada que tiene, que se hace coletas, hace lo que quiera. Una elegancia que tiene ella, ¿verdad? Con ese culito respingón que lo quisiera yo para mí. Vamos. ¿A ti qué te parece, Benito, la jefa? Sí, está como un queso, Jimena, como un queso. Ay, chico. Oye, Jota, ¿y a ti te parece guapa Cayetana? Bueno, normalita. ¿Y tú qué opinas, Sonso? ¿A que Cayetana es un bellezón? ¿Bellezón? Sí. Mira. ¡Mira, ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Perdón. ¿Sonso? Perdón, de verdad. ¿Qué te ha pasado? Perdón. ¿Pero qué has hecho? Es que hay cosas que os tendría que contar de mi pasado. Vamos, que no lo sabéis todo de mi vida. Vaya, mira quién está aquí. Papá, ¿qué haces? Pero bueno, ya se va tan pronto, Beatriz, por favor. ¿No se queda a disfrutar de este triunfo con su querido jefecito? He terminado lo que he venido a hacer. Si no le importa, me voy a mi casa. Pero no, por favor, si todavía no han dado las 12 campanadas. No es necesario abandonar el baile tan pronto. Oh, vaya, pobre Cenicienta, claro. Sin carruaje, sin zapatito de cristal. Y lo que es peor, sin príncipe azul. Esto es el mundo real, nena. Aquí los cuentos no existen. Aunque bueno, creo que de eso ya te has dado cuenta por ti misma, ¿verdad? Todas esas piadosas mentiras que te contaba tu madre cuando te rapaba por las noches eran eso. Mentiras. Déjame en paz. Beatriz, asúmelo. Aquí no encajas. No encajas. No tienes sitio. Nunca lo tendrás. Mira a tu alrededor. ¿Quieres mirar a tu alrededor? La gente te desprecia. No te quieren. Eres el patito feo, con una ligera diferencia. Tú jamás te convertirás en cisne. ¿Creéis que se habrá quitado la mancha? Como no haya salido, ya me estoy buscando un billete para la pony amarga. Y bueno, ya sabes cómo es la soledad y el alcohol, que es muy malo. Así que no tuvimos más remedio que liarnos. Yo creía que esas cosas solamente pasaban en las películas. Entonces no tengo más remedio que decir que me tiene a su entera disposición. Le tomo la palabra, señor de la Vega. ¿Y a ti qué? ¿Te gusta o no te gusta que venga? ¡Me encanta! Una llamada tuya y yo estaría encantado de enviarte mi jet privado. Buen intento, Gonzalito. Pero no. Daros un beso. Por mucho que lo intento, siempre acabo haciendo el ridículo.